Ha compartido información fechada desde Culiacán, Sinaloa, hablando o informando, más que hablando, informando de una red de empresas mexicanas señaladas y sancionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, pues por estar vinculados con el cártel de Sinaloa. Y el tema aquí es que, según la investigación que se basa en registros de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, pues esta red de empresas está vinculada de varias maneras en contrataciones públicas. No digo más porque es simplemente delinear los temas de los cuales ha investigado Víctor Hugo Arteaga, y le aprecio mucho que esté aquí para hablar de ello, para hablar de lo que ha sabido y conocido y está publicando pues en estas últimas horas. Víctor Hugo Arteaga, gracias por estar aquí. Bienvenido y buenos días. ¿Me escuchas? Creo que estás con tu mute, estás muteado. Estás Ya, muteado, Víctor Hugo, así que haz algo con tu listo. computadora. Hola Carmen, ¿cómo estás? Listo. Muy buenos días. Bien, En buenos efecto, días. hemos seguido investigando desde que previo a que tomara posesión Rubén Rocha Moya, te platicaba yo que me tocó cubrir en el año 2020 la precandidatura donde estaban disputando quién iba a ser el candidato de Morena a gobernador. El propio gobernador ha declarado en algunas ocasiones, y lo ha hecho público, pues que no existió tal encuesta, que la designación para ser candidato de Morena en el 2021 en la contienda electoral pues fue hecha por el presidente de la República, y que la encuesta pues no existió, algo que ya sabemos, que hemos venido sabiendo que durante los años después de que el presidente López Obrador tomó la posición de la presidencia de la República, pues su dedito era quien ponía a los candidatos en todos los estados. Rubén Rocha Moya lo ha confirmado en alguna ocasión. A partir de eso, y de la cobertura que me toca a mí y vivir en el año 2021 en Sinaloa, y de ver cómo los cárteles, específicamente el cártel Sinaloa, trabajando en una operación de Estado, literalmente secuestró durante 24 o 48 horas a de los líderes priistas para que no operaran en la elección, y que no salieran a las calles a operar para el Partido Revolucionario Institucional. Se nos hicieron sospechosas muchas cosas. Desde entonces le hemos puesto especial atención a la administración de Rubén Rocha Moya. En octubre y noviembre del año pasado presentamos una serie de investigaciones especiales donde logramos confirmar cómo Rubén Rocha Moya, sus dependencias, han desviado más de cerca de 4,000 millones de pesos a empresas de dudosa reputación. Eso lo hemos venido documentando bien. ¿Qué está pasando en este momento? Bueno, a raíz de tu entrevista el lunes con Steve Fisher, nos pusimos a checar nosotros, porque ya traemos esta investigación en puerta, y bueno, pues decirte que exactamente 7 empresas incluidas en las listas de sanciones de la OFAC, del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, pues han tenido contrataciones públicas por alrededor de 37, casi 38 millones de pesos con el gobierno de Rubén Rocha Moya. Esto a partir del 2018, cuando él tomó posesión, desde el 2020, y particularmente las sanciones cuando se dieron en ese entonces, han seguido las empresas, y el gobierno del estado de Sinaloa ha seguido dando contratos a estas empresas sancionadas y a personas sancionadas por el gobierno de los Estados Unidos, por el Departamento del Tesoro, por el Departamento de Estado, y a quienes se les han retirado vías. Tenemos un dato muy importante, si te parece. Más en el último año, de 110 a 120 personas han sido sancionadas por las autoridades estadounidenses, Carmen, por ayudar y por colaborar de alguna manera mediante las empresas, mediante simulaciones, mediante empresas fantasma, mediante lavado de dinero, al cártel de Sinaloa específicamente. Y lo grave aquí es que el gobierno de Rocha Moya pues ha seguido dando contratos, incluyendo, Carmen, un contrato que tenemos ubicado del DIF, del Desarrollo Integral para la Familia, cuya presidenta del DIF pues es la hija de Rubén Rocha Moya. Entonces, pues ha sido ya muy reiterada la puesta en foco del gobierno de Estados Unidos. Recordarás que en días pasados, bueno, pues se puso la primera piedra ahí de un gran proyecto para los Estados Unidos, y el gobernador Rocha Moya no estuvo presente, dice que no llegó porque había bloqueos, pero el gobernador Ronald Johnson lanzó un mensaje de que si México quiere seguir, y específicamente Sinaloa quiere seguir recibiendo inversión extranjera, pues tiene que tener mucho cuidado con los temas de corrupción, querida Carmen. Ni más ni menos. Conversamos con el colega periodista Steve Fisher, que dio a conocer
que dio a conocer información respecto al tema. Habló precisamente de este discurso del embajador Ronald Johnson, que no es un discurso cualquiera. Al final de cuentas, ya visto en este contexto, no es cualquier cosa lo que dijo Johnson en esta ceremonia de inauguración de un proyecto multimillonario, por cierto, en esta parte del país. Pero además de mencionar el asunto del discurso del embajador, también dijo que se le había retirado la visa. No sé si tenemos este fragmento, pero bueno, si no lo digo de memoria, que se le había retirado la visa al gobernador de Sinaloa, y le preguntaron, por cierto, a la presidenta, ahí sí tenemos este byte de la presidenta, déjame recuperarlo, le preguntaron en la conferencia de prensa sobre si tenía noticia de que le habían retirado la visa al gobernador de Sinaloa, ni más ni menos, desde los Estados Unidos. Déjame recuperar lo que nos dijo Steve Fisher. Saludos a Steve, que publicó esta nota en Los Angeles Times y que hemos también publicado en Aristegui Noticias. Y esto que dijo la presidenta sobre el tema del gobernador de Sinaloa. Lo hizo justo en Sinaloa, donde está el gobernador Rubén Rocha Moya. Y lo que revelo en mi nota es que Estados Unidos había revocado la visa del gobernador Rocha Moya el año pasado. Si tiene conocimiento de la cancelación de la visa del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y si esto estaría relacionado con temas de investigación al funcionario. No tengo conocimiento. No. ¿Y tampoco lo relacionan con los dichos las declaraciones del embajador? Bueno, no tenemos conocimiento. Bueno, no tenemos conocimiento, dice la presidenta de México. ¿Cómo ves, Víctor Hugo Arteaga? Pues me parece increíble, con 7 palabras, con un hecho tan grave como el hecho de que uno de sus gobernadores, y también se habla de Américo Villarreal, también Steve habló de la gobernadora de Baja California, María del Pilar. Me parece grave que con 7 palabras, esas fueron las únicas 7 palabras que la presidenta le dedicó al tema de esta pregunta sobre la actuación del gobernador Rubén Rocha Moya. A ver, Carmen, la visa le es retirada supuestamente, lo han comentado en los círculos consulares, después del asesinato de el exrector de la UAS, ¿no? En la noche, en el día en que también se llevaron al Mayo Zambada. Sí. Dice él que andaba en Estados Unidos, eso es algo que nunca ha podido aclarar, nunca ha podido comprobar con pasaporte sellado en CBP de que pasó ese día a Estados Unidos. El teléfono sí pasó y lo lograron rastrear y el teléfono andaba para allá, pero nunca se pudo ver el pasaporte. El gobernador nunca enseñó el pasaporte de que hizo ese viaje. A raíz de eso se comenta entre las fuentes consulares que le fue retirada la visa. Este es un tema muy interesante. Yo lo he platicado aquí en México con los agregados de prensa del gobierno de Estados Unidos, de la Embajada de Estados Unidos, y he sido muy reiterativo con ellos en el sentido de que agradecemos mucho que nos digan a los periodistas, el Departamento del Tesoro, la UFAC, el Departamento de Estado, cuando son sancionadas personas, cuando son sancionadas entidades, cuando son sancionados todos estos personajes alrededor de un cártel y en el afán de desmantelar las redes de vínculos financieros y de negocios para debilitar las finanzas de los cárteles. Pero yo he sido reiterativo con ellos, pidiéndoles que, si una vez ya nos han dado los nombres de las empresas y que nosotros podemos con las empresas acceder al registro público de la propiedad y ver quiénes son los accionistas y hacer nuestro trabajo periodístico de investigación, yo he pedido ya los últimos 4 meses a las autoridades de prensa de la Embajada de Estados Unidos en México que nos ayuden a dar nombres, porque es muy importante para nosotros, porque son nombres públicos. En el caso de los personajes públicos, está bien la protección de datos para personajes de la iniciativa privada, la entendemos, pero en el caso de personajes públicos, y han coincidido conmigo algunas personas del equipo de prensa del embajador Ronald Johnson, en el caso de personas públicas que son pagadas, Carmen, por el erario mexicano, que pagan los impuestos los mexicanos, y que estos funcionarios que aparecen en sus listas con sanciones en sus visados y sus restricciones para pasar a Estados Unidos, me parece que sí Estados Unidos debería pasarnos el listado de quiénes son los personajes, los políticos, los funcionarios, pues porque son de interés. Es lo único que yo pediría a las autoridades de Estados Unidos, porque una vez que nos dan los datos, nosotros hacemos el trabajo de investigación y nos comentan algunas fuentes
pues quiénes sí tienen visa, quiénes no tienen visa, pero en ese sentido nos estamos desprotegidos los periodistas porque y si la fuente no te respeta o no te apoya una vez que tú haces estos comentarios, pues se convierte en algo muy difícil para nosotros. Por eso es mi énfasis en pedir a las autoridades de Estados Unidos que así como nos pasan el listado de las empresas, también nos pasen al menos los listados de los personajes públicos, de los funcionarios que son pagados por el gobierno con dinero de los mexicanos, pues para que la gente sepa por qué es de interés público, Carmen. Sin duda que es interés público y bueno, lo que tú estás publicando en esta investigación de carácter documental, en donde dices que da Sinaloa contratos públicos a empresas sancionadas por Estados Unidos. Dices en el reportaje, Víctor Hugo Arteaga, que se trata de una red que se denomina Red Química de los Chapitos. De los Chapitos, sí. ¿Cómo es esto? Sí, son empresas que le han dado servicio y que así lo identificó el Departamento de Estados Unidos de Estado y así lo identificó la OFAC. Son empresas que le han dado servicio mediante la compra de precursores químicos para pues, la producción del fentanilo al cártel de Sinaloa. Eso lo tienen perfectamente identificado las autoridades, están en todos los boletines y cuando nos informan acerca de estas sanciones, como la última apenas el 20 de abril, Carmen, donde sancionaron y pusieron restricciones de visa a 75 personas, en este paquete venía supuestamente el nombre del gobernador Rocha Moya, como nos confirmó Steve Fisher en la entrevista que tuvo el lunes contigo. Bueno, las sanciones pues afectan a familiares, socios comerciales y allegados a esta organización y lo ha dicho el secretario de Estado Marco Rubio, no es un invento de nosotros, está en documentos y en declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos. ¿Qué busca Estados Unidos con esto? Bueno, pues combatir el tráfico del fentanilo y otras drogas y castigar y debilitar las finanzas, el aspecto financiero del cártel de Sinaloa. Así que, pues lo que yo te puedo decir es que el último año 100 sinaloenses han sido sancionados el último año y 75 el 20 de abril, pero han sido 100 sinaloenses el último año sancionados por la OFAC, por este contacto que tienen y la ayuda que le dan al cártel de Sinaloa para poder operar financieramente y logísticamente para poder trasladar el fentanilo a los Estados Unidos. Pues ahí está el personaje, ahí está el estado de Sinaloa y toda su complejidad, y ahí está esta investigación que nos estás compartiendo. Estás mencionando que las restricciones de visa son a 75 personas. El 20 de abril, sí, la OFAC y el Departamento de Estado enviaron un comunicado a todos los medios donde informaba... Bueno, Marco Rubio subió incluso un mensaje, ¿no? Sí, el propio secretario, en su post. Exactamente. El secretario de Estado, Marco Rubio, informó la restricción el 20 para estas 75 personas y entidades. Pero en el último año, más de 100 personas han sido sancionadas por el gobierno de Estados Unidos, 100 sinaloenses. También lo tenemos en base en todos los registros y en todos los comunicados que nos hace llegar el Departamento de Estado, Carmen. Desde el 2023 al 2025, en la administración del gobernador Rocha Moya, es cuando más sanciones ha habido del Departamento de Estado a organizaciones, a dependencias, ya que pues estos contratos y estos contratos de dinero público que también ha dado Rocha Moya y su gabinete a empresas vinculadas directamente con el cártel de Sinaloa, aún después de que ya tenían el conocimiento de que habían sido sancionadas estas empresas, siguieron dándoles contratos por alrededor de 37.5 millones de pesos, que es lo grave y lo relevante también en este caso, Carmen. O sea, consciente el gobierno de Rocha Moya de que había las alertas y de que había los comunicados oficiales del Departamento de Estado y de la OFAC denunciando a estas empresas, siguieron dándole contratos a las empresas, desafiando, ¿no? esta normativa de los Estados Unidos de denunciar a las empresas que estaban ayudando al cártel de Sinaloa, pues le siguieron dando contratos de entre 2023 y 2025, Carmen. Pues sí, ahí está la frase, ¿no? El riesgo de infiltración del narcotráfico en las compras públicas, que es parte de la investigación principalísima. Sí, es el corazón del reportaje. El eje del reportaje, sí. Que le siguieron dando dinero a empresas sancionadas. Y dos, lo grave que considera Estados Unidos de la infiltración del narcotráfico en el gobierno de Rubén Rocha Moya. Y bueno, aquí haciendo un análisis, ha sido un modus operandi del gobierno de Estados Unidos, de las agencias de inteligencia, que cuando lanzan, Carmen,
un comunicado con sanciones, si vemos el patrón que ha tenido desde que entró esta segunda administración de Donald Trump, cuando el Departamento de Estado, cuando la OFAC, cuando la CIA, la del FBI lanzan comunicados a México sancionando gente, inmediatamente viene un operativo para detener a personajes de interés y ser llevados, como fue, lanzaron el comunicado y a los 3 días pues capturaron en Nayarit al jardinero, del que ya habíamos hablado nosotros hace 2 meses también, después del abatimiento del Mencho, Carmen. Así que cuando Estados Unidos lanza y te dice, cuidado con esto que está pasando en Nayarit, ¡pum!, se van a... Cuidado con esto que está pasando en Tamaulipas, ¡pum!, se van a Tamaulipas. Está diciendo Estados Unidos, cuidado con todo esto que está pasando en Sinaloa, y siguen haciendo operativos. Y bueno, pues ya ha declarado también los funcionarios de Estados Unidos que van más allá. Ya no van nada más por los brazos financieros, no nada más van por las logísticas empresariales, ahora van por los políticos que tengan relación directa y que sean de interés para Estados Unidos, porque ellos tienen pruebas de cómo operan los políticos para cuidar y proteger los intereses de los grupos delincuenciales en México. Así que todo esto que está pasando con el gobernador de Sinaloa es una alerta, y no dudes que se vengan operativos muy importantes en los próximos días, las próximas 72 horas. ¿Así de plano? ¿72 horas? ¿Así con esa precisión? Es que es un patrón. Cada que la OFAC nos manda un comunicado, máximo 72 horas después está pasando. Pasó con lo del Mencho. 72 horas antes lanzaron el comunicado de lo que estaba pasando y ¡pum!, fueron por el Mencho. Lanzaron el comunicado la semana pasada de lo que estaba sucediendo, y fueron por la gente de Nayarit, pero también fueron por el operador financiero del Mencho en Zapopan, pero también fueron por gente en Tamaulipas. Así que nosotros hemos descubierto ese patrón. Cada que la OFAC, cada que el gobierno de Estados Unidos manda un comunicado de sanciones, manda un comunicado de este tipo, máximo 72 horas, Carmen, hay un operativo. Pues lo veremos, las horas están en curso. Gracias por estar aquí, Víctor. No, es que ya lo hubo, desde que sancionaron este último comunicado, donde sancionaron a 75 personas el 20 de abril, del 20 de abril a la fecha, ha habido 3 operativos muy importantes, donde se ha capturado al jardinero en Nayarit, que era el lugarteniente del Mencho. Se ha capturado también al operador financiero del Mencho en Zapopan, y también hubo capturas allá en Tamaulipas. Entonces, es un patrón. Es un patrón, ya empiezas a hacer un patrón, Carmen. O sea, lanzó ese comunicado, nos dijeron hay 75 personas sancionadas por la colaboración con el cártel de Sinaloa, y ¡pum!, se empezaron a dar los operativos, en este caso, bueno, para atrapar a gente del Mencho, que es pues el brazo que cuida, el brazo armado, pues también que cuida el cártel de Sinaloa, Carmen. Ni más ni menos. Y respecto a la visa del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la presidenta dijo muy escuetamente no saber nada. 7 palabras. No tenemos comentarios y no hemos recibido información. O sea, bueno, fueron 7 palabras las que, después de las 2 preguntas de la compañera en la mañanera, solamente dedicó 7 palabras al tema. Oye, te están diciendo que tu gobernador está en duda, que las autoridades de Estados Unidos podrían haberle quitado la visa al gobernador más, digamos, en el ambiente más caliente, que es el tema de Sinaloa para los mexicanos y para los Estados Unidos, por la lucha tan frontal que tiene contra lo que ya consideran grupos terroristas, y el gobernador que está en tela de juicio, el gobernador que ha sido tan cuestionado, el gobernador impresentable porque sus empresas, sus modus operandi, sus hijos haciendo negocios, su hija al frente del DIF que da contratos a empresas fantasma, empresas fachada, que ahora descubrimos que da contratos a empresas sancionadas por la OFAC también. Bueno, pues por lo menos me parece sensato de la presidenta de la República, pues más empatía en el sentido de no tenemos información, pero vamos a preguntar, vamos a averiguar qué está pasando, y vamos, un mensaje un poco mejor que de protección y de cerrar los ojos y los oídos ante un hecho tan grave como es la situación del gobernador Rocha Moya en estos momentos. Pues ahí está este programa, y ahí está el reportaje que nos has compartido en su esencia. Estaremos al pendiente de lo que venga en las próximas horas y en general de esta siempre compleja relación México-Estados Unidos en estos momentos. Víctor Hugo Arteaga, gracias por estar aquí esta mañana. Querida Carmen, te mando un abrazo y un abrazo a toda tu audiencia. Buen día. Buen día, gracias por estar aquí.